Pues si queréis pedir la palabra, yo quería hacerle una pregunta a Irache para romper el fuego, que es que ¿cuáles son los argumentos que se utilizaron para rechazar la enmienda que pedía en la directiva de trata identificar sanciones con el usuario? ¿Cuáles son los argumentos que se esgrimían? Porque aquí no es un problema de que se normalice, que tenga seguridad social, que no, es un problema de, ¿por qué lo rechazaron? Como no se quiere entrar al debate real, se utiliza la cuestión relativa a las competencias. No es competencia de Europa, esto está en manos de los Estados miembros y no podemos inmiscuirnos en la legislación de los otros Estados. Pero esto nos está pasando en este tema relativo a la prostitución y en todo. Tenemos en un cajón metida la directiva de maternidad, donde se hacía referencia a los permisos de paternidad. En el cajón metido, porque no es una cuestión que debamos regular desde Europa. Tenemos en un cajón metido la directiva de igualdad de trato. Tenemos en un cajón metida muchísimas cuestiones que con esta excusa de la crisis económica pues nos evidencia más que nunca que también hay una situación clara de planteamientos ideológicos que no quieren que en Europa se avance también en cuestiones que no son exclusivamente económicas, sino que también son de reconocimiento de derechos o legislaciones en cuestión como puede ser el de la prostitución. Por lo tanto, no entran más allá del propio contenido de esta situación, sino que se quedan en no es competencia, esto nos corresponde a los Estados miembros y por lo tanto a ti no te toca legislar en ese sentido. Es solo una reflexión. Yo es que parto de la opinión que los hombres, o algo así como el 90% como mínimo es una estadística media particular, pues ha practicado los servicios de prostitución, porque la prostitución, no nos olvidemos, es muy amplia. O sea, prostitución es una señora en una barra de un bar que no sé qué tal, prostitución es otra que la llaman por la noche para que te acompañe a un restaurante maravilloso y etcétera, en plan más que... Entonces, partiendo de eso, pues ya partimos de que los hombres son muy poco proclives a entrar en el debate. A entrar en materia. Siguiente historia, no por eso nos tenemos que echar para atrás, ni muchísimo menos. Hace no mucho, hablar de violencia hacia las mujeres era un tema calladito, lo hemos sacado a la luz. Nos queda muchísimo para hacer, pero hemos hecho muchísimo. Y ahora ya hay determinadas conductas que no son políticamente correctas, al menos en público. Y nada, pues que entre todas... Y entre todos no, pero por lo menos un porcentaje de hombres, adelante. Nosotras en el Parlamento Europeo, nosotras aquí, yo en mi despachito, como abogada, es decir, todas adelante, y sin parar. Bueno, yo me presento, soy Lourdes Pastor, pertenezco a la Plataforma Andaluza de Apoyo al Orden Europeo de Mujeres y el tema polémico para mí, en mi cabeza, es este. Yo soy, en principio, antiabolicionista, entonces esto es mucho. Y además me he encontrado a mí misma en situaciones un poco complejas, ¿no? Pero mi amiga me lo dijo y yo, pues mi amiga me dijo. La quiero. Es un tema muy complicado que lo entiendo. Simplemente te quería hacer un comentario, ¿no? Cuando hablas de la Unión Europea y tal, yo entiendo, yo veo en ti una persona, mujer, Entonces, eso no es una entelequia. Sé perfectamente para qué se montó la Unión Europea. Se montó fundamentalmente, lo que yo entiendo, la Europa del capital. Ya lo dijimos mucho hace tiempo y ahora ahí estamos viéndolo, ¿no? Pero, vamos a ver. En la Unión Europea, en la Comisión y en los diferentes, hay personas hombres y personas mujeres, ¿no? Y has evitado, por lo que sea, hablar, digamos, del elemento político ideológico. Te pregunto, ¿todas las posiciones de los distintos grupos que existen en la Unión Europea tienen los mismos planteamientos contradictorios o no?
porque eso es para mí algo fundamental, porque a veces evitamos, desde el espacio en el que entiendo que estás, ¿no?, poner las cosas con nombres. Y a mí me gustaría saber eso. Es decir, ahí hay grupos más conservadores, más socialdemócratas y más izquierdistas. Esta situación de esta contradicción en los planteamientos es común a todos los grupos políticos que hay allí. Gracias. Es la última respuesta, porque ahora tenemos que empezar por la mesa. Sí. Antes de responder esa pregunta en concreto, sí que quiero hacer una pequeñita reflexión sobre el tema de Europa. Es verdad que Europa, así dicho, puede hacernos despistar a todos y en muchas ocasiones no sabemos realmente quién, cómo, cuándo, dónde se toman las decisiones, porque se habla de Europa ha dicho, Europa ha hecho, y bueno, creo que todos deberíamos de tener claro que Europa tiene unas instituciones, una de ellas elegida directamente por los ciudadanos y las ciudadanas, que es el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, donde está se establece por parte de los jefes de gobierno de los Estados miembros, y las instituciones tienen ideología, por supuesto que la tienen. Y por supuesto que hay que clarificar muy mucho qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. A mí en estos momentos entiendo cuando se puede hacer esa reflexión general de en Europa está el problema. Y a mí como europeísta convencida puedo entender que hay otra gente que no considere eso. Como europeísta convencida creo que en Europa debe de estar la solución, pero no la Europa que hoy tenemos, no gobernada por las instituciones con la ideología mayoritaria que existen hoy gobernadas. Por lo tanto, creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Creo que Europa es un buen instrumento para avanzar en muchas políticas que no sean exclusivamente las del capital, que sean otro tipo de políticas, que ya se ha hecho y ya se ha avanzado, porque en sus tiempos Europa también fue ese referente de democracia, de libertad, que España aspiraba a ello en el momento en el que entra. Y Europa ha significado en muchos momentos cohesión, ha significado solidaridad. El problema es el momento actual en el que nos encontramos, una Europa con una mayoría de derechas que gobierna sus instituciones. Claramente hay que decirlo, y por lo tanto no pongamos el problema en lo que es esa Europa a nivel general, sino que hagamos lo posible por cambiar quién gobierna las instituciones europeas. Eso quería hacerlo como reflexión general. Como cuestión sobre el elemento político, ideológico y que existe en función de las familias políticas. Mira, esta controversia existe en la mayoría de grupos políticos. Con respecto a la posición, por deciros que en el caso del Grupo Socialista tenemos posturas muy distintas en función de los países. Las grandes activistas en una posición abolicionista, por supuesto, nos encontramos a las compañeras suecas. Al contrario están las compañeras holandesas. Digo compañeras porque somos las que entramos en el debate. Pero es que también encontramos en el grupo, por ejemplo, de la Izquierda Unitaria Verdes, posiciones completamente distintas, igual de radicales. Y en el Grupo Popular, si os digo la verdad, no lo conozco mucho, porque tampoco es un debate que entre ellos abran o se genere. Prefieren escurrir el bulto y si no estamos de acuerdo, pues no hablamos de ello, pero en los espacios, en los grupos políticos donde sí que hemos hablado de ello, se ha evidenciado que hay posiciones muy distintas, basadas en elementos también muy distintos. Aquellos que plantean un modelo de regulación hacen alusión a la libertad de elección de cada persona a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo, que puede ser respetable, y de hecho es respetable, pero que es totalmente distinto con aquellos que pensamos o consideramos que se deben de tener en cuenta otros elementos que son fundamentales. Y desde mi punto de vista, en este mundo no todo se puede comprar. También lo hablábamos antes, hemos tenido oportunidad hace unas cuantas de charlas sobre este tema, y si cambiáramos ese chip de todo no está a la venta, se podría terminar con el argumento de si alguien ofrece su cuerpo por dinero, ¿por qué no voy yo a poder hacer uso de ello? Por lo tanto, como os digo, el debate es interesante. Hay algunos y algunas, sobre todo algunas, que no lo escabullimos,
pero que también evidencian pues, las posiciones tan distintas que se encuentran en estos momentos en el marco de la Unión Europea.